Las mujeres no pueden resistir a los hombres que piensan así. 5 reglas maquiavélicas de la atracción. Séneca decía que quien vive para los ojos ajenos muere de sed en su propio desierto. Es una frase que corta hondo porque describe la trampa invisible en la que muchos caen, amoldarse a la mirada del otro hasta volverse irreconocible para uno mismo. Es como un viajero que, en el intento de agradar a cada anfitrión, cambia de rostro en cada ciudad, hasta que, al verse en el espejo, ya no sabe cuál era el suyo. Marco Aurelio hace eco de esta verdad con la simplicidad de quien entendió lo esencial. La verdadera grandeza es dominarse a uno mismo antes de dominar a otros, y ese dominio no tiene nada que ver con la dureza, sino con la serenidad de saber dónde empieza y termina el propio eje. Es una fuerza silenciosa que no pide aplausos porque no depende de ellos para existir. Muchos hombres viven lo opuesto a esto. Viven doblándose para caber en la expectativa ajena, como si fueran piezas de un rompecabezas que necesita encajar a cualquier costo. Sonríen cuando no quieren sonreír. Están de acuerdo cuando quieren estar en desacuerdo. Y en este movimiento continuo de amoldarse, se van alejando de lo que realmente son. La fascinación, sin embargo, no nace de ese esfuerzo. Nace cuando la presencia es sostenida por un pensamiento sólido y no por gestos calculados. Hay algo magnético en quien no necesita probar nada. Es como estar frente a una montaña. No se mueve para llamar la atención, pero su inmovilidad, su certeza de lugar, imponen respeto y atraen naturalmente la mirada. Así también es la postura interior que vamos a explorar. No se trata de manipulación, sino de recuperación, de retomar el espacio que fue cedido a las inseguridades y levantarse con la tranquilidad de quien sabe que no necesita correr detrás de lo que ya es suyo por esencia. Estas reglas son más que estrategias, son un cambio de eje, del gesto superficial a la presencia auténtica, del miedo a perder a la confianza en permanecer, porque al final lo que atrae de verdad no es el brillo ensayado, sino la luz que viene de dentro y no se apaga cuando nadie está mirando. Pensar como quien no necesita probar. El agotamiento de vivir intentando convencer a los demás del propio valor es un hambre que nunca se sacia. Es como correr detrás de un horizonte que se aleja con cada. El reconocimiento que se conquista así dura poco porque está siempre a merced del próximo juicio, de la próxima comparación, de la próxima moda. Quien vive en esta búsqueda se vuelve prisionero de la mirada ajena, y la celda es invisible, pero asfixia como si fuera de hierro. El árbol no grita que está vivo, no levanta carteles, no implora por aplauso, simplemente florece y, al florecer, cumple lo que vino a hacer, independientemente de quién esté o no mirando. Este es el pensamiento que sostiene la presencia magnética, la certeza silenciosa de que el valor no se mide por el ruido que se hace, sino por la consistencia con la que se es. En el estoicismo, la percepción de valor nace del autocontrol, no de la exhibición. Epicteto recordaría que nada es más poderoso que mantenerse fiel al propio carácter, incluso cuando nadie está allí para validar, porque lo que se construye en el interior es inquebrantable ante las tormentas externas. Es como el hierro forjado en el calor intenso. No necesita anunciar su resistencia. Ella está en la propia esencia del material. Pensar como quien no necesita probar no es indiferencia. Es una elección consciente de no desperdiciar energía intentando convencer al mundo de algo que el propio mundo acabará percibiendo por sí mismo. Es mantenerse como la llama de una lámpara que arde constante, no porque el viento la desafíe, sino porque su naturaleza es iluminar. Cuando un hombre comprende esto, el peso de agradar se disuelve, el paso se vuelve más firme, la mirada más tranquila, y la presencia comienza a hablar más que cualquier argumento, porque nada seduce más que la paz de quien no está en venta. Entender que la ausencia selectiva vale más que la presencia constante. Había un hombre que siempre estaba disponible, a cualquier hora, en cualquier lugar, para cualquier pedido. Él estaba allí. Al principio hacía virtud, pero con el tiempo se dio cuenta de que se había convertido en parte del escenario, como una pieza de mobiliario que todos pero nadie no. Su presencia había perdido peso, no porque él tuviera menos valor, sino porque su disponibilidad no dejaba espacio para que sintieran su falta. La lógica maquiavélica es clara. La rareza aumenta el deseo, la disponibilidad total lo diluye. Es como el agua que corre sin pausa de una fuente abierta. Al principio sacia,
pero luego pasa desapercibida. En cambio, un sorbo ofrecido en el momento justo se vuelve inolvidable. Así también es la presencia. Necesita pausas de ausencias que den forma al encuentro. La ausencia selectiva no es abandono, es estrategia, es elegir dónde no estar, con la misma precisión con la que se elige dónde estar. Es el guerrero que no lucha todas las batallas para tener fuerzas para la guerra que realmente importa. Es el viajero que no visita todos los lugares para poder conocer profundamente los pocos que decide pisar. El estoicismo nos enseña que la energía es un recurso limitado y usarla sin criterio es como gastar monedas preciosas en cosas que no tienen valor real. El hombre que comprende esto comienza a distribuir la propia presencia como quien ofrece un vino raro en pequeñas dosis, en los momentos justos, para que cada encuentro sea recordado. Cuando la ausencia es selectiva, crea un silencio suficiente para que el otro perciba cuán valiosa es tu presencia. Y en ese intervalo, el interés crece, la curiosidad florece y el vínculo se fortalece. Porque estar siempre a mano puede ser consuelo, pero ser sentido en la ausencia es lo que transforma a un hombre en una presencia inolvidable. El coraje de ser enigma, no un manual abierto. Seducir no es abrir todas las puertas, es dejar algunas cerradas para que la curiosidad tenga donde reposar. Es resistir al impulso de explicarse en exceso, de revelar cada pensamiento y cada detalle de uno mismo en la ansiedad de ser comprendido. Porque aquello que se entrega por completo de una vez pierde el misterio que sostiene el interés. Piensa en un libro con páginas en blanco en medio de la narrativa. No provoca frustración, provoca deseo. El lector quiere continuar, quiere saber lo que se esconde en los trechos que aún no se han revelado. Así también es el hombre que guarda parte de sí, invita al descubrimiento sin prisa, transforma el proceso de conocerlo en una jornada y no en una simple lectura apresurada. Marco Aurelio decía que quien habla demasiado de sí mismo muestra que poco tiene que ofrecer. Es un pensamiento duro, pero verdadero, porque cuando todo es revelado desde el principio, ya no hay más espacio para la imaginación, y la imaginación es la aliada más poderosa de la atracción. El enigma no es sobre esconder para siempre, sino sobre revelar al ritmo correcto, en el tiempo necesario, sin la ansiedad de validarse por el exceso de exposición. Hay coraje en ser enigma. Se necesita fuerza para aceptar que no todos tendrán acceso a cada parte de tu historia. Se necesita confianza para saber que, incluso sin revelarlo todo, tu presencia continuará llenando el espacio. Este tipo de fascinación no se construye con performance, sino con consistencia. Es como una melodía que no entrega todas las notas de una vez, sino que deja al oído pidiendo por más. Ser enigma es, en el fondo, una forma de autocontrol. Es elegir conscientemente qué mostrar y no mostrar por necesidad. Es permitir que el otro quiera descubrir, en lugar de ofrecer respuestas antes de que las preguntas surjan. Porque el misterio, cuando es sostenido por la verdad, no aleja, acerca, guiar sin necesidad de control explícito. El poder más sólido no es aquel que se impone por declaraciones, sino el que se siente incluso en el silencio. Es como la gravedad, invisible, pero imposible de ignorar. Cuando un hombre guía sin necesidad de decir que está guiando, su influencia se vuelve más profunda, porque nace del ejemplo y no de la orden. Recuerdo a un líder que rara vez daba instrucciones directas. No necesitaba alzar la voz ni enumerar reglas. Bastaba observarlo actuar para entender el camino, postura, su modo de lidiar con desafío, la calma con la que tomaba decisiones. Todo era una lección silenciosa. Las personas lo seguían no por miedo al castigo, sino porque reconocían en él un eje, un centro de gravedad que daba seguridad. La lógica maquiavélica entiende que la autoridad declarada puede ser contestada, pero la autoridad sentida es casi imposible de derribar. Es la diferencia entre empujar a alguien en la dirección deseada y crear un campo magnético que naturalmente lo atrae hacia allá. Este tipo de liderazgo y de presencia no exige vigilar ni controlar cada paso. Inspira movimiento sin forzar movimiento. El estoicismo también apunta en esta dirección. Controlar a los demás es siempre ilusorio, pero inspirar con el ejemplo es poder real. Es cambiar el deseo de mando por el compromiso de coherencia. Es entender que tu influencia es tan fuerte como tu capacidad de vivir de acuerdo con lo que dices. Guiar así exige confianza en uno mismo y paciencia para permitir que el efecto madure. Es como plantar una semilla sabiendo que el crecimiento
no depende de arrancar las hojas para verificar las raíces. El control explícito es ansioso, el poder silencioso es seguro. Y en el campo de la atracción es esta seguridad la que se transforma en fascinación duradera, el valor que nace de dentro. Séneca recordaba que quien se basta a sí mismo atrae porque no amenaza con absorber al otro para llenar un vacío. Esta es la esencia de un valor que no necesita ser negociado, ni exhibido, ni defendido con argumentos. Simplemente existe y por existir crea un campo natural de atracción. No hay urgencia, no hay mendicidad emocional, no hay carrera para ser aceptado. Marco Aurelio complementa: lo que está en armonía consigo mismo está en armonía con el mundo. Cuando el eje interno está firme, las mareas externas pierden el poder de arrastrar. La vida puede cambiar de dirección, personas pueden ir y venir, pero hay algo inmutable que sostiene tu paso. Es esta solidez lo que vuelve la presencia magnética, no porque intente capturar, sino porque transmite seguridad. Las 5 reglas que hemos recorrido aquí son, en el fondo, un desplazamiento del foco. Ya no se trata de probar, sino de ser. Ya no se trata de conquistar, sino de inspirar. Es moverse de dentro hacia afuera, dejando que las acciones nazcan de un pensamiento alineado y no de una necesidad de aprobación. Es el hombre que conoce su propio valor antes de pedir que alguien lo reconozca. Si nadie viera o supiera, ¿aún vivirías así? Esta pregunta es el espejo que revela si lo que sostiene tu postura es real o solo una actuación, porque el valor que nace de dentro no necesita de testigos para seguir existiendo. Es como un farol, inmóvil, silencioso, pero imposible de ignorar para quien navega en la oscuridad, y al igual que el farol, no se mueve para llamar la atención, simplemente permanece firme, iluminando el camino, recordando a todos que la verdadera fuerza no es ruidosa, es constante.